Buenas noches, y bienvenidos a Historias para Dormir en Calma. Esta noche, prepárense para un viaje en el tiempo, un relato sombrío y fascinante donde ustedes serán los protagonistas. Un viaje a través de los orígenes de una sombra que se extendió sobre el mundo, un eco de una promesa rota que aún resuena en el aire. Año 1919. Imaginen la Alemania de posguerra, una nación humillada, hambrienta y furiosa. Las calles de Múnich, antes vibrantes, ahora son un hervidero de resentimiento y desilusión. Ustedes son un joven excombatiente, atormentado por los horrores de las trincheras, buscando un propósito en medio del caos. Han regresado a una ciudad donde la inflación galopa, los disturbios son frecuentes y las promesas de gloria se han convertido en polvo. Una noche, mientras buscan refugio del frío en una taberna barata, un panfleto llama su atención. Un discurso, un tal Anton Drexler y su Partido Obrero Alemán. Desconfíen, pero la curiosidad y la desesperación son poderosas. Entran, se mezclan entre la multitud, obreros descontentos, veteranos desilusionados, todos buscando una respuesta, una salida. Drexler habla con fervor de la traición de los políticos, de la necesidad de un nuevo orden, de la pureza de la raza alemana. Sus palabras, aunque crudas y radicales, resuenan en lo más profundo de su ser, en la herida abierta por la derrota y la humillación. Un hombre pequeño, de bigote peculiar y mirada penetrante, está entre la audiencia, observando atentamente. Su nombre es Adolf Hitler, y aunque todavía es un desconocido, su presencia es magnética, cargada de una energía oscura y prometedora. Semanas después, se encuentran nuevamente con el panfleto. Esta vez, el discurso es en una cervecería más grande, el Hofbraukeller. La multitud es mayor, más enardecida. Hitler es el orador principal ahora. Su voz truena con una pasión casi hipnótica. Critica a los judíos, a los comunistas, a los criminales de noviembre que firmaron el armisticio. Promete venganza, restauración, un futuro glorioso para Alemania. Ustedes se sienten arrastrados por la corriente, por la furia colectiva, por la promesa de un nuevo comienzo. Se unen a la multitud que corea su nombre, se dejan llevar por la sensación de pertenencia, de propósito. La semilla ha sido plantada. Empiezan a asistir a las reuniones con regularidad, se involucran cada vez más en el partido. Conocen a otros miembros, hombres y mujeres igualmente desilusionados, igualmente hambrientos de un líder, de una causa. Ernst Röhm, un capitán del ejército con cicatrices de batalla y una lealtad inquebrantable a Hitler. Alfred Rosenborg, un intelectual báltico con ideas extrañas sobre la superioridad racial. Heinrich Himmler, un joven granjero obsesionado con el orden y la disciplina. Todos ellos, piezas de un rompecabezas macabro que se está armando lentamente. Ustedes, sin darse cuenta, se están convirtiendo en una de esas piezas. Poco a poco, el partido va ganando fuerza, atrayendo a más y más seguidores. Los discursos se vuelven más incendiarios, las manifestaciones más violentas. Las SA, las secciones de asalto, formadas por excombatientes y matones, siembran el terror en las calles, atacando opositores políticos y a judíos. Ustedes se sienten incómodos con la violencia, pero justifican sus acciones en nombre de la causa, del futuro de Alemania. Se convencen de que es necesario un poco de sacrificio para lograr un bien mayor. Hitler, entre tanto, asciende meteóricamente en el partido, consolidando su poder con una astucia y un carisma implacables. Se convierte en su Führer, su líder indiscutible. Lo admiran, lo veneran, confían ciegamente en su visión. No se dan cuenta de que están siendo manipulados, de que están siendo utilizados como peones en un juego mucho más peligroso. La promesa de un futuro glorioso se está transformando en una pesadilla que pronto consumirá a Alemania y al mundo entero. El eco de esa promesa resuena cada vez más fuerte, ahogando la voz de la razón y la conciencia. El año 1933 se alzaba en el horizonte, y con él, la promesa, o quizás la sombra de una amenaza,
de un cambio profundo que se sentía en el aire como una corriente helada y persistente, capaz de colarse por las rendijas más pequeñas de tu hogar y de tu espíritu. Tú recordabas, con una nitidez casi dolorosa, como todo aquello había comenzado años atrás, en los ecos moribundos de la Gran Guerra, cuando la palabra nazi era apenas un susurro, un murmullo apenas perceptible en los rincones más oscuros de las cervecerías, una idea desesperada que prendía en las mentes de los más desesperados, aquellos que buscaban una explicación sencilla para una realidad demasiado compleja. Había sido testigo de la miseria rampante, de la humillación que trajo la derrota en la guerra, de la hiperinflación que devoraba, no solo los ahorros de toda una vida, sino también la esperanza y la dignidad de las familias. Viste cómo el pan, que era la base de toda comida, se convertía en un lujo inalcanzable, y cómo las personas intercambiaban bienes por trueque, porque el dinero carecía de valor. En ese caldo de cultivo de desesperación, frustración y resentimiento, aquel pequeño grupo, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, había ido ganando terreno, alimentándose del descontento generalizado y de las promesas grandilocuentes de un futuro glorioso, de una Alemania que, como un fénix mítico, se alzaría de sus cenizas, más fuerte y orgullosa que nunca. Observabas, con una mezcla de curiosidad y creciente inquietud, como los mítines, que antes eran reuniones modestas en salones pequeños, se hacían cada vez más multitudinarios, como las voces de sus oradores se volvían más fuertes y estridentes, y como los uniformes del partido se hacían cada vez más visibles en las calles, marcando una presencia innegable. Aquella figura, la de Adolf Hitler, comenzaba a dominar el paisaje político con una oratoria que, para muchos de tus vecinos, era magnética, un bálsamo para sus heridas y una luz en la oscuridad. Sin embargo, para ti, a veces, aquel torrente de palabras sonaba como un tambor inquietante, un redoble cada vez más fuerte y resonante que te hacía presagiar algo desconocido y, quizás, peligroso. La República de Weimar, frágil y recién nacida de las cenizas del imperio, parecía tambalearse bajo el peso de una crisis económica que no cesaba y de una polarización política que la desgarraba por completo, como un viejo edificio carcomido por los años, las tormentas y los cimientos debilitados por la constante marea de problemas. Sentías que el país estaba al borde de algo irreversible, y que la balanza podía inclinarse hacia cualquier lado en cualquier momento. La gente, exhausta de la inestabilidad, anhelaba un cambio, pero la forma de ese cambio era lo que te mantenía en vilo. Llegó el 30 de enero de 1933, un día que se grabó a fuego en la memoria colectiva y en la tuya propia, con una claridad inusual y un peso que aún hoy podías sentir. Te encontrabas quizás en tu casa, el aliento contenido, escuchando las noticias que vibraban desde la radio de madera, o quizás estabas en la calle, presenciando en vivo el júbilo desbordado de algunos, la alegría casi delirante que contrastaba con la consternación silenciosa, casi paralizante, de otros. Las noticias corrieron como un reguero de pólvora incendiada, de boca en boca, de periódico en periódico. El anciano presidente Hindenburg había nombrado a Adolf Hitler canciller de Alemania. No era una sorpresa total. El partido había cosechado un apoyo considerable en las elecciones recientes, aprovechando cada grieta de la sociedad, pero aún así, el impacto emocional y político fue profundo. Sentiste un escalofrío que te recorrió la espalda, una mezcla de aprensión y una extraña resignación. Para muchos de tus vecinos, aquellos con los que compartías el día a día, era la promesa largamente esperada de orden, la tan anhelada vuelta a una grandeza nacional que sentían perdida, la solución mágica a los problemas económicos que te agobiaban a ti y a todos los que te rodeaban. Podías ver la chispa de la alegría en sus ojos, la esperanza renovada de que, por fin, alguien con mano dura pusiera fin al caos y la incertidumbre que habían plagado sus vidas durante tanto tiempo. Pero para otros, y quizás para ti, había una punzada aguda de preocupación, una inquietud que no se podía ignorar. Recordabas las amenazas abiertas, las palabras de odio que se lanzaban sin reparo, la retórica divisoria que había caracterizado a este movimiento desde sus inicios, una retórica que demonizaba a unos y prometía la salvación a otros. Observabas los desfiles espontáneos,
Las antorchas que danzaban y se reflejaban en los rostros de la multitud, iluminando la noche con una luz inquietante, los cánticos coreados con fervor casi religioso, las multitudes enfervorecidas que parecían haber encontrado un propósito común. Era como si un nuevo amanecer se cerniera sobre el país. Sí, pero con un color rojizo, ominoso, un tono que no se parecía en nada a cualquier amanecer que hubieras contemplado antes. La gente, embriagada por la euforia o paralizada por el miedo, ya no era la misma, su comportamiento había cambiado. Aquel murmullo que una vez apenas se distinguía en la sombra, ahora se había transformado en un grito ensordecedor, clamando por una nueva Alemania, una Alemania renacida bajo nuevos principios. La radio y los periódicos, los mensajeros de esta nueva era, te traían cada titular, cada voz, la certeza de que algo irreversible y trascendental había ocurrido. Era el inicio de algo grande, eso era indudable, algo que marcaría un antes y un después, pero la dirección exacta que tomaría, el camino intrincado que recorrería, te dejaba una sensación de incertidumbre profunda, como si estuvieras parado al borde de un abismo del que aún no podías discernir el fondo. Te preguntabas cómo sería tu vida a partir de ahora, cómo afectaría a tu familia, a tus amigos, a tu día a día más íntimo. El aire de Berlín, o de tu ciudad natal, se sentía pesado, cargado de una expectativa tensa, una mezcla extraña de euforia desmedida y una ansiedad que te apretaba el pecho. Las promesas de trabajo abundante y de pan en cada mesa resonaban con fuerza, pero también se cernían las sombras crecientes de la exclusión, de la intolerancia y de un autoritarismo que ya no se ocultaba. Era un momento de inflexión histórica, y tú, como todos los que te rodeaban, estabas en el epicentro de él, sintiendo el pulso acelerado de la historia en cada paso incierto que dabas, en cada respiración profunda que tomabas. La sensación era la de estar inmerso en un torbellino gigantesco, donde el pasado reciente de penurias económicas y de deshonra nacional era el combustible que alimentaba una máquina imparable que avanzaba hacia un futuro desconocido, pero que ya se anunciaba con una fuerza brutal y una convicción aterradora. Los discursos de los nuevos líderes, transmitidos por las ondas de la radio con una omnipresencia que no podías ignorar, tenían un tono que prometía restaurar el orgullo nacional perdido, pero también venían cargados de una agresividad y una intolerancia que ya no se disfrazaban con eufemismos, sino que se pronunciaban con descaro. Veías a tus vecinos, antes apáticos y preocupados solo por su subsistencia diaria, ahora con una chispa en los ojos, algunos de fervor ardiente y casi fanático, otros de una resignación profunda que te dolía más que el propio fervor. Aquel invierno de 1933 no fue solo frío en el calendario, sino que se sentía gélido en el alma de la nación, mientras el país entero se preparaba para una transformación que pocos podían prever en su totalidad, pero que ya te hacía contener la respiración, sintiendo la opresión en tus pulmones. El cambio no era una posibilidad lejana, era una realidad inminente, y tú eras testigo de su nacimiento. La consolidación del poder no tardó en desplegarse, y fue un proceso que se te presentó con una rapidez y una brutalidad que te dejó perplejo, haciéndote cuestionar si el mundo tal como lo conocías, con sus reglas y sus verdades, se había volcado de repente al revés, dejando una estela de incertidumbre y temor a su paso. Apenas unas semanas después de que Hitler asumiera la Cancillería, una noche de febrero, el 27 para ser exactos, el Reichstag, el imponente edificio del Parlamento, fue devorado por las llamas. La noticia te golpeó con la fuerza inusitada de un rayo en un cielo despejado, un evento tan dramático que parecía sacado de una pesadilla. Los periódicos del día siguiente, con sus titulares a 8 columnas, la radio, con voces tensas y graves, y todos los medios de comunicación disponibles, culparon de inmediato a los comunistas, presentándolo como el inicio de una conspiración a gran escala para derrocar al nuevo gobierno y sumir al país en el caos más absoluto. La tensión en el aire se disparó de manera alarmante, como un resorte que se suelta con violencia. La calle, que ya era un hervidero de emociones encontradas, entre la euforia de unos y el temor de otros, se convirtió en un lugar aún más incierto y peligroso, donde cada esquina parecía esconder una amenaza. Al día siguiente de la tragedia,
Oías los ecos ominosos de un decreto de emergencia, el tristemente célebre decreto del incendio del Reichstag, que, de un plumazo, suspendía libertades civiles básicas que antes considerabas inalienables y garantizadas. Las puertas de las prisiones, que antes abrían bajo justificación legal, ahora se abrían de par en par para acoger a los opositores políticos del régimen, en especial a los comunistas, pero también a socialdemócratas, a periodistas críticos y, en general, a cualquiera que pudiera ser considerado una mínima amenaza al nuevo orden, por tenue que fuera su disidencia. Sentías como el cerco se estrechaba inexorablemente a tu alrededor y al de tus conciudadanos. Tú veías o escuchabas los relatos, como la policía, ahora actuando con la ayuda y la complicidad de la CSA, las temidas tropas de asalto del partido, con sus uniformes marrones y sus brazaletes de la esvástica, detenía a la gente sin orden judicial, registraba hogares sin el más mínimo respeto por la privacidad. Tus vecinos susurraban en las esquinas, miraban con recelo por encima del hombro antes de pronunciar una palabra. El miedo a ser escuchado era palpable. La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, todo aquello que habías dado por sentado como los pilares de una sociedad libre, se evaporaba de la noche a la mañana, dejando un vacío inmenso. Era como si una mano invisible, pero muy real y poderosa, comenzara a silenciar todas las voces discordantes, dejando solo un coro monótono. La atmósfera se cargaba de un miedo nuevo, un miedo a hablar, a disentir, a ser diferente, un miedo que te oprimía el pecho y te hacía dudar incluso de tus propios pensamientos. Luego, en el mes de marzo, llegó la ley habilitante. Este fue el golpe de gracia, el puntillazo final para la joven e inexperta democracia alemana, que ya venía maltrecha. En el Reichstag, en una sesión cargada de tensión y con la ausencia forzada de muchos diputados opositores, quienes ya estaban bajo arresto o exiliados, y con la presión palpable de los miembros de la CSA rodeando amenazadoramente el edificio, los legisladores restantes votaron por otorgar al canciller y a su gabinete el poder omnímodo de aprobar leyes sin la necesidad de la aprobación parlamentaria y, lo que era más grave, sin la firma del presidente. Viste los titulares de los periódicos, con la incredulidad inicial que se mezclaba rápidamente con una sensación de impotencia abrumadora. Era el fin de la separación de poderes, el fin de los controles y contrapesos que definen una república. Sentías, con una certeza fría, que el país había tomado un camino sin retorno, una pendiente resbaladiza hacia un abismo del que nadie podía predecir su profundidad ni sus consecuencias. Los otros partidos políticos, aquellos que durante años habían representado diversas facciones y opiniones, fueron disueltos uno a uno, sus bienes y activos confiscados por el Estado. Los sindicatos, que antes eran voces fuertes y protectoras de los derechos de los trabajadores, fueron prohibidos y reemplazados por una única organización controlada férreamente por el Estado, el Frente Alemán del Trabajo. Observabas cómo la vida pública, las asociaciones culturales, incluso los clubes deportivos más inocentes, todo, absolutamente todo, comenzaba a ser coordinado, Gleichschaltung, como lo llamaban, es decir, puesto bajo el control absoluto e indiscutible del partido. Era como si un gigantesco pulpo, con sus tentáculos pegajosos y poderosos, extendiera su influencia por cada rincón de la sociedad, apretando cada vez más fuerte, sofocando cualquier brote de individualidad. Ya no era solo la política lo que estaba cambiando, era tu día a día, la escuela de tus hijos, el periódico que leías cada mañana, las películas que veías en el cine. Todo estaba permeado por la nueva ideología, por el mensaje del partido. El temor era un compañero constante, una sombra que se movía contigo por las calles, que se sentaba a tu lado en el tranvía, que te esperaba en tu casa. La gente cambiaba sus conversaciones a tonos más bajos, se cuidaba meticulosamente de lo que decía en público, incluso la intimidad aparente de sus hogares, porque las paredes parecían tener oídos y las denuncias eran el pan de cada día. La propaganda, antes un murmullo lejano y una promesa vaga, ahora invadía cada aspecto de tu vida, desde los carteles gigantescos en las esquinas de las calles, con sus imágenes idealizadas y sus eslóganes pegadizos, hasta los discursos que resonaban en cada altavoz público,
magnificando la voz del líder. La voz del partido era la única voz permitida, fuerte, clara y monolítica, y cualquier otro sonido, cualquier atisbo de disidencia, era ahogado, silenciado, borrado de la existencia. Los nuevos líderes se movían con una eficiencia aterradora, desmantelando las estructuras de la República en cuestión de meses, reemplazándolas con un sistema donde la voluntad de una sola persona era la ley suprema. La incertidumbre inicial que había sentido se había transformado en una certeza escalofriante. El país se dirigía hacia un futuro que no se parecía en nada a lo que muchos habían imaginado, y la libertad personal, la individualidad, eran las primeras víctimas evidentes en este camino desolador y premonitorio. Sentías que el tejido social se deshilachaba a tu alrededor, y que la confianza, esa base invisible de toda comunidad, se erosionaba a pasos agigantados. La sombra que se cernía sobre Alemania se hizo más densa y palpable con cada día que pasaba, y tú comenzaste a sentir el verdadero peso de esta nueva realidad no solo en las grandes noticias, sino en las calles de tu ciudad, en las miradas esquivas de tus vecinos, en el silencio opresivo que antes no existía y que ahora llenaba cada espacio. A principios de abril de 1933, viste los carteles con sus tipografías agresivas, oíste los anuncios que resonaban por los altavoces instalados en plazas y esquinas, un boicot nacional planificado meticulosamente contra los negocios propiedad de judíos. Esto fue algo que te impactó profundamente, pues la discriminación y el antisemitismo pasaron de ser una retórica enardecida en los mítines a una acción directa, organizada y visible que no se podía ignorar. Caminabas por tu barrio, por esas mismas calles que conocías desde niño, y veías a los miembros de la CSA, con sus uniformes marrones impecables y sus brazaletes rojos con la esvástica bien visible, apostados de manera intimidante frente a las tiendas, los consultorios médicos y las oficinas de abogados de propiedad judía. Eran jóvenes, algunos apenas salidos de la adolescencia, con rostros serios y miradas desafiantes que te invitaban a no cruzar la línea imaginaria que habían trazado. Portaban carteles que decían consignas como «Alemanes, defended vuestra nación. No compréis a los judíos. O los judíos son nuestra desgracia». Estos hombres, con su actitud amenazante, impedían a la gente entrar a los establecimientos. Veías a los dueños de los negocios, algunos de ellos tus vecinos de toda la vida, parados impotentes en la puerta de sus propios establecimientos, sus rostros marcados por la vergüenza, el desconcierto y una profunda tristeza que te encogía el alma. Era una imagen desoladora, una humillación pública y organizada que te revolvía el estómago y te hacía cuestionar la humanidad de aquellos que la propiciaban. ¿Cómo era posible que algo así estuviera sucediendo en tu país, en tu ciudad, bajo el sol que antes iluminaba a todos por igual? Te preguntabas qué debías hacer. ¿Debías cruzar la calle como si nada, bajando la mirada? ¿Debías, de alguna manera, actuar, aunque no supieras cómo? Pero el miedo, esa nueva y pegajosa sensación que se adhería a cada fibra de tu ser, te paralizaba, inmovilizándote. El mensaje era claro: aquellos que no encajaban en la visión del nuevo orden eran señalados, aislados, marginados de la vida económica y social con una frialdad calculada. Y más allá de los boicots visibles y tangibles, comenzaban a circular rumores, historias susurradas que helaban la sangre y que a menudo se desmentían por miedo, pero cuya existencia ya era un hecho inquietante. Se hablaba de campos de protección, de lugares remotos a los que se enviaba a los enemigos del Estado para reeducarlos o simplemente para eliminarlos de la vista pública. Tú escuchabas estos rumores, al principio con una incredulidad que te hacía pensar que eran exageraciones, luego con una creciente e ineludible inquietud que te robaba el sueño. En marzo de ese mismo año, se había abierto uno de estos lugares cerca de Múnich, en Dachau. No era un lugar del que se hablara abiertamente en las noticias oficiales, pero el boca a boca, el temblor casi imperceptible en la voz de quien osaba mencionar su nombre, te decía que era algo terrible, algo que trascendía la comprensión ordinaria. Se decía que eran campos para prisioneros políticos, para aquellos que se oponían al régimen, pero la verdad era que cualquiera podía terminar allí, bajo cualquier pretexto. Era una advertencia silenciosa, pero poderosísima,
para todos aquellos que osaran disentir o simplemente fueran considerados diferentes o indeseables. La idea misma de que el Estado pudiera detenerte, llevarte a un lugar desconocido, sin juicio ni explicación, era una violación tan fundamental de lo que entendías por justicia y humanidad, que te costaba procesarla mentalmente. Sentías que el suelo firme bajo tus pies se abría, que las bases mismas de la sociedad civil se desmoronaban con una celeridad asombrosa, dejando un vacío ético. Las quemas de libros en plazas públicas, apenas unas semanas antes del boicot, donde miles de obras de escritores considerados antipatrióticos o degenerados eran arrojadas a las llamas en ceremonias grotescas, eran otra señal ominosa de los tiempos que corrían. Tú veías las fotografías en los periódicos, o tal vez fuiste testigo presencial de cómo el humo ascendía hacia el cielo, llevando consigo no solo papel y tinta, sino el conocimiento, la libertad de pensamiento y la diversidad de ideas que definían a Alemania. Era un acto simbólico de una purificación cultural forzada, una limpieza ideológica que te dejaba un sabor amargo y metálico en la boca. El murmullo que una vez fue el comienzo de todo, se había transformado no solo en una voz fuerte, sino en una voz única, monolítica, que no admitía disonancias. Te encontrabas viviendo en un país que, en cuestión de meses, había cambiado de forma tan radical que apenas lo reconocías, donde la esperanza de algunos se había construido sobre el miedo y la represión de muchos otros. La calma que una vez creíste conocer era ahora un recuerdo lejano, reemplazada por una tensión constante, por la sensación ominosa de que estabas en la boca de un lobo que, aunque prometía protegerte, también te recordaba con cada rugido quien tenía el control absoluto. Te acuestas cada noche con el eco perturbador de los discursos y las imágenes de los uniformes en tu mente, sabiendo que el camino hacia adelante sería incierto, y quizás mucho más oscuro de lo que tu imaginación más pesimista podía concebir. El año 1933 no había sido el fin de la historia, sino apenas el comienzo turbulento de un relato que se escribía con sangre y la anulación de la conciencia, y tú eras un testigo forzoso, un actor involuntario en un drama que apenas despegaba, sin saber qué papel te tocaría jugar o cómo sobrevivir a la tempestad que se avecinaba. La incertidumbre sobre el futuro te pesaba en el pecho como una losa de plomo, una pesadez que no se disipaba ni con el paso de los días ni con los intentos desesperados de encontrar una normalidad en medio de la vorágine. Cada sombra, cada silencio, cada mirada, te recordaba que la era de la calma había terminado, y la tormenta estaba recién comenzando. Tú recuerdas, con una nitidez dolorosa, como la tensión había ido creciendo, una presencia constante en el aire que se colaba por todas partes desde aquel ya lejano 1933. Cada año que pasaba era como una vuelta más en el tornillo de la historia, apretando el destino de la nación, y el tuyo propio, hacia un precipicio que pocos se atrevían a nombrar. La propaganda se había transformado en un río caudaloso, inundando cada aspecto de tu vida. Carteles imponentes, banderas omnipresentes, melodías marciales en la radio, todo te recordaba el nuevo orden, la nueva Alemania. Para ti, el sonido de esas melodías, que para muchos eran himnos patrióticos, se había vuelto una advertencia, un redoble constante que te ponía los nervios de punta. Fuiste testigo de cómo el ejército alemán se expandía a velocidad vertiginosa. Veías a los jóvenes soldados marchar con disciplina impecable por las calles, sus botas resonando con un ritmo uniforme que te llegaba hasta los huesos. No eran solo desfiles, eran exhibiciones de fuerza, demostraciones de un poder que crecía sin cesar, desafiando abiertamente las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. La remilitarización de Renania en 1936 no fue solo un titular, sino una declaración abierta de intenciones, un guante arrojado al rostro de las potencias europeas. Sentiste como la paz, esa delicada flor que había costado tanto cultivar, se resquebrajaba un poco más, como el hielo delgado bajo tus pies. Cada vez que el periódico anunciaba una nueva incursión, un nuevo desafío a los acuerdos previos, sentías como la ansiedad te oprimía el pecho, como si el aire se hiciera más pesado, más difícil de respirar. Luego, en 1938, la palabra Anschluss se grabó en tu mente. La anexión de Austria.
Lo viviste a través de las imágenes en el noticiero, multitudes enfervorecidas en Viena, soldados alemanes entrando triunfantes, sus vehículos blindados desfilando por calles abarrotadas, recibidos con flores y vítores atronadores. Era una mezcla extraña de júbilo para algunos y una profunda inquietud para ti. ¿Hasta dónde llegaría esta ambición? Te preguntabas en la soledad de tu hogar, mientras la radio repetía la narrativa de un pueblo unido por la sangre y la lengua, de una nación recuperando su poderío. La expansión no parecía tener límites, y la pasividad de las otras potencias te sumía en una desesperación silenciosa. Meses después, la crisis de los Sudetes te mantuvo en un estado de nerviosismo constante. Veías a la gente acaparando provisiones, preparando refugios antiaéreos, cubriendo las ventanas. La sensación palpable de que la guerra podía estallar en cualquier momento te quitaba el sueño. Los periódicos hablaban de una paz por nuestro tiempo. La promesa de Múnich, un respiro que, más que alivio, te infundía una desconfianza profunda. Para ti, no era una paz, sino una pausa incómoda, el inquietante silencio que precede a una tormenta más grande. Te aferrabas a esa tenue esperanza, la ilusión de que el apaciguamiento funcionaría, pero una voz interna te decía que era inútil. Pero esa esperanza se desvaneció de manera brutal con la invasión de Checoslovaquia en marzo de 1939. Ya no había excusas, no había justificaciones. Era una conquista pura y dura, una demostración descarada de fuerza, de desprecio absoluto por los acuerdos previos. La incredulidad se apoderó de ti. Aquel día, el sol brillaba con ironía, pero el mundo se sentía oscuro, como si una sombra gigantesca hubiera cubierto todo el continente. Te diste cuenta, con una certeza fría y dolorosa, de que las promesas no valían nada, que la palabra de los líderes era un mero instrumento para ganar tiempo y consolidar más poder. La maquinaria de guerra, que antes te parecía un plan lejano, ahora se sentía ominosamente cercana, su rugido sordo y constante en el horizonte, como el latido de un corazón enorme y cruel. Tus noches se poblaban de pensamientos inquietantes, de escenarios catastróficos, de la imagen de tus seres queridos enfrentando lo impensable. La calma, que aún se esforzaba por sobrevivir en los rincones de tu vida personal, se veía constantemente amenazada, desgarrada por los titulares alarmantes, por la tensión que se palpaba en el ambiente. El país entero era un barril de pólvora, y los líderes, con su retórica incandescente, no paraban de lanzar chispas. Te sentías como un náufrago en un torbellino, un testigo forzoso de cómo la ambición desbordada arrastraba a naciones enteras hacia el abismo. La sensación era la de estar en la orilla de un gran río que crecía sin control, amenazando con desbordarse. La tierra se movía bajo tus pies, el futuro se volvía más incierto y tenebroso. Era una época de temor constante, de una vigilancia que no podías relajar. La noche ya empezaba a tragarse los últimos rescoldos de esa calma tan añorada, reemplazándola por una ansiedad mordaz que te acompañaba a cada paso, en cada pensamiento. El sentimiento era el de una cuenta regresiva que resonaba silenciosamente, anunciando el final de una era y el comienzo de otra. La incertidumbre sobre el futuro te pesaba en el pecho como una losa de plomo. Cada sombra, cada silencio, cada mirada, te recordaba que la era de la calma había terminado, y la tormenta estaba recién comenzando a rugir. El verano de 1939, que debería haber sido tiempo de ligereza y sol, llegó con una belleza engañosa. Los días largos apenas ocultaban la oscuridad que se cernía sobre el continente. Tú intentabas aferrarte a las pequeñas rutinas, pero era como sujetar arena entre los dedos. La atención de todos, incluyendo la tuya, se había centrado, con obsesión, en Polonia, en la cuestión de Danzig y el corredor polaco. La radio no cesaba de hablar de ello. Los periódicos dedicaban sus portadas, día tras día, a las supuestas injusticias, a los alemanes étnicos que vivían en Polonia y que, según la propaganda, eran oprimidos y clamaban por ser liberados. Sentías el peso opresivo de esa narrativa, como se construía meticulosamente la justificación para el próximo movimiento.
Era una repetición inquietante del patrón con Austria y Checoslovaquia, pero esta vez, el tono era aún más agresivo, más perentorio. Las exigencias alemanas a Polonia se hacían cada vez más fuertes, y las respuestas de los polacos, respaldadas por las garantías de Gran Bretaña y Francia, eran firmes. La situación era un callejón sin salida, y tú sentías como el nudo se apretaba inexorablemente en la garganta de Europa. En los parques, los niños seguían jugando, los amantes paseaban, la gente se sentaba en los cafés, pero debajo de esa fachada de vida cotidiana, había una tensión palpable, un presentimiento oscuro que flotaba en el aire como una niebla densa. Los susurros en las colas del pan, las miradas nerviosas al escuchar la radio, el silencio repentino cuando pasaba un coche de la Gestapo, todo indicaba, con claridad escalofriante, que el mundo estaba al borde de un abismo. Y entonces, a finales de agosto, llegó la noticia que te dejó helado, el pacto Molotov-Ribbentrop. Lo escuchaste por la radio, o quizás alguien te lo comentó con la voz entrecortada en la calle, con los ojos bien abiertos por el asombro y el miedo. Un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, los dos archienemigos ideológicos. ¿Te costó creerlo? ¿Cómo era posible tal contradicción? La propaganda antibolchevique había sido una constante, un pilar fundamental de su ideología. Este acuerdo era una traición abierta a todo lo que habían predicado, una muestra de un cinismo político tan descarado que te dejó aturdido y sin palabras. Entendiste al instante el significado oculto de ese pacto. Eliminaba la amenaza de una guerra en dos frentes para Alemania, dejando a Polonia completamente vulnerable, dividida entre dos potencias que ahora parecían aliadas en la oscuridad. Era una señal inequívoca, una luz roja parpadeante que anunciaba el desastre inminente con claridad brutal. La noticia te revolvió el estómago. Era una jugada maestra, fría y calculadora, que confirmaba tus peores temores. La guerra era ahora casi una certeza. Los pocos optimistas que aún quedaban se quedaron sin argumentos. Las llamadas a los reservistas se intensificaron, y en cada tren que partía de la estación, veías a jóvenes despidiéndose de sus familias, con lágrimas contenidas, con la angustia reflejada en sus ojos. Los trenes, repletos de tropas y material de guerra, se movían con una urgencia palpable. Las noticias hablaban de ejercicios en la frontera, pero todos sabían que eran preparativos de guerra. Era una movilización silenciosa, pero masiva. El ambiente en las ciudades se volvió pesado, opresivo. Las ventanas de tu casa y las de tus vecinos comenzaron a ser cubiertas en preparación para los futuros apagones. Era un acto rutinario, pero cargado de un simbolismo terrible. Te preparabas para la oscuridad, para la noche que se venía encima. Te sentabas en tu casa, mirando las últimas luces del atardecer, y sentías como el tiempo se ralentizaba y al mismo tiempo, se aceleraba. Cada minuto de esa paz era precioso, cada momento de aparente calma una ilusión a punto de romperse. La radio seguía emitiendo, pero las noticias ya no eran solo informes, eran presagios sombríos. Los últimos días de agosto de 1939 fueron un tormento de espera, una cuenta atrás que resonaba en tu cabeza, en el silencio de tu hogar, en las miradas ansiosas que intercambiabas con amigos. El aire estaba cargado de electricidad, la tensión tan densa que podías casi tocarla. Sabías que estabas a punto de cruzar un umbral irreversible, de pasar de una época de tensión y rumores a una de acción y devastación. La calma ya no era un murmullo lejano, sino una quimera que se había ido volando, y en su lugar, el tamborileo incesante de la guerra se acercaba, cada vez más fuerte, cada vez más inevitable, dispuesto a consumir todo a su paso. La anticipación del desastre era casi tan agotadora como el desastre mismo. La resignación se mezclaba con la última chispa de una esperanza moribunda, una lucha interna que te consumía. Y entonces, la madrugada del 1 de septiembre de 1939, el mundo que conocías se rompió. Tú estabas en tu cama, quizás despertando con el primer rayo de sol o desvelado por la ansiedad crónica. La noticia no llegó con un gran estruendo en tu ciudad, sino con la voz urgente del locutor en la radio,
o con los gritos eufóricos de los vendedores de periódicos que anunciaban la invasión de Polonia. El ejército alemán había cruzado la frontera, el Blitzkrieg, la guerra relámpago, había comenzado. Era el fin absoluto de la calma, el momento preciso en que la noche se tragó definitivamente la tenue luz de la esperanza que aún parpadeaba. Sentiste un escalofrío que te recorrió la espalda, una sensación de destino cumplido, pero no de la manera gloriosa que la propaganda había prometido, sino con un sabor amargo y desolador. En las calles, la reacción fue marcadamente mixta. Algunos, los más fervientes seguidores, mostraron un entusiasmo desbordado, gritando Sieg Heil y agitando banderas. Veía sus rostros, marcados por una excitación casi febril, creyendo firmemente en la justicia de la causa. Pero otros, y tú te contabas entre ellos, sentían una punzada de miedo y de tristeza profunda. Era el inicio de algo grande y terrible. Las declaraciones de guerra de Gran Bretaña y Francia, que llegaron apenas 2 días después, el 3 de septiembre, fueron el golpe final. Ya no era una escaramuza regional. Era la guerra mundial, la repetición de la pesadilla que había destrozado a una generación anterior. La radio, que antes te mantenía informado, ahora te aturdía con comunicados militares grandilocuentes, marchas triunfales y voces de líderes que prometían una victoria rápida. Pero la realidad en tu día a día comenzó a cambiar de inmediato. La vida cotidiana se transformó bajo el peso de la guerra. Las sirenas antiaéreas, que antes eran solo ejercicios, ahora podían sonar en cualquier momento, provocando una carrera nerviosa hacia los refugios. Te encontrabas allí, apretujado con tus vecinos, en la oscuridad, escuchando el rugido lejano de los motores de los aviones, el corazón latiéndote con fuerza. Las ventanas de tu casa estaban ahora permanentemente cubiertas por gruesas cortinas o papeles negros, obedeciendo las estrictas órdenes de apagón. La noche se volvió verdaderamente oscura, sin una sola luz que escapara. Caminar por la calle de noche se convirtió en una tarea difícil y un tanto aterradora. Las provisiones comenzaron a escasear. Aparecieron las cartillas de racionamiento, unos pequeños cuadernillos que dictaban la cantidad exacta de pan, carne, azúcar o carbón que podías comprar. Cada compra se volvió una operación calculada, cada gramo de comida una bendición. La comida en tu mesa se volvió más simple, más repetitiva, con la sombra de la escasez acechando. Los anuncios en la radio y los periódicos ahora te pedían sacrificios, te instaban a ahorrar para el frente, a donar tus viejos metales. La vida se había militarizado por completo. Sentías la presión de ser un buen ciudadano, de mostrar lealtad al régimen, de no levantar sospechas. El miedo a las denuncias se intensificó. Cualquier comentario crítico, cualquier signo de desánimo, podía ser interpretado como traición y tener consecuencias gravísimas. La moral oficial era de entusiasmo desbordado, pero la privacidad de tu hogar, o en encuentros furtivos con amigos de confianza, el cansancio y la angustia se hacían evidentes. Te preguntabas cómo sería el futuro, cómo sería el mundo al final de esta guerra. La sensación de vivir al día, de no poder planificar más allá, era abrumadora. Las cartas de los que ya estaban en el frente, cuando llegaban, eran breves, censuradas. Pero los huecos entre líneas, el silencio de algunos, te decían mucho más. Te acostabas cada noche con el sonido de las sirenas, con la imagen de los soldados marchando, con el pensamiento de tus seres queridos y la incertidumbre que te roía el alma. La calma de antes era un espejismo lejano, una estrella que se había apagado. Ahora, la noche era larga y profunda, y te envolvía por completo, llevándote hacia un futuro incierto, lleno de peligros y de una oscuridad que no sabías cómo ni cuándo terminaría. La guerra había llegado para quedarse, y con ella, un velo de tristeza y resignación se extendía sobre tu vida y sobre todo el país. La victoria, una palabra que en 1939 resonó con un eco prometedor y embriagador, se había ido transformando, con el paso de los años, en una melodía disonante, un murmullo de incertidumbre que te acompañaba a cada paso en el año 1942.
Tú recuerdas perfectamente cómo, tras la invasión de Polonia, la maquinaria de guerra alemana pareció imparable, arrollando Europa occidental con una rapidez que dejó al mundo boquiabierto. La caída de Francia en 1940, la evacuación de Dunkerque, los éxitos de la Blitzkrieg en los Países Bajos y Escandinavia. Aquellos meses fueron, para muchos, el pico de un orgullo nacional febril, una confirmación de la superioridad que la propaganda te martilleaba sin descanso. Veías los noticieros en los cines, donde los soldados victoriosos eran mostrados como héroes invencibles, y sentías el júbilo contagioso de la multitud, un éxtasis colectivo que, para ti, siempre tuvo un matiz inquietante. Las banderas con la esvástica ondeaban en todas partes, en cada edificio oficial, en cada ventana, como recordatorio constante de quien ostentaba el poder. La gente en tu barrio, en el mercado, hablaba de un nuevo orden mundial, de un Reich de 1000 años que estaba naciendo. Pero debajo de esa superficie de triunfalismo, una sombra más larga y densa ya comenzaba a proyectarse. El año 1941 trajo consigo un cambio drástico en el horizonte bélico, la invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. La radio y los periódicos lo anunciaron como una cruzada contra el bolchevismo, la misión final para asegurar el espacio vital del pueblo alemán. Al principio, los informes hablaban de avances espectaculares, de millones de prisioneros, de un enemigo que se desmoronaba. Sentías el aliento contenido de la nación, la esperanza de una victoria rápida en el este. Pero con la llegada del terrible invierno ruso, la narrativa empezó a cambiar, sutilmente al principio, luego con una crudeza cada vez mayor. Las temperaturas gélidas, las distancias inmensas, la resistencia encarnizada de los soviéticos. Los trenes de vuelta, que antes traían cargamentos de botín de guerra, ahora venían repletos de heridos, de jóvenes con los rostros demacrados por el frío y el horror. Empezaste a ver a más y más mujeres vestidas de luto, sus ojos vacíos, sus manos aferradas a cartas con sellos militares, portadoras de las peores noticias. La imagen del héroe invencible se desdibujaba ante la realidad de la mutilación, la congelación, la muerte. La vida en el frente oriental, a través de los pocos relatos que se filtraban, se revelaba brutal, deshumanizante. Ya no eran solo los enemigos ideológicos, sino que la propaganda intensificó la deshumanización de los subhumanos eslavos y judíos, justificando la violencia extrema que se aplicaba en esos territorios. Tú, en tu día a día, sentías como la vida se volvía más dura. El racionamiento se apretó aún más. Cada gramo de pan, cada trozo de carne, se volvía un tesoro. La escasez de carbón te hacía tiritar de frío en casa, y las colas para conseguir cualquier bien básico se hacían interminables, un reflejo constante de la presión de la guerra. Las ciudades, aunque aún no eran el objetivo principal, empezaban a experimentar los primeros bombardeos aliados, recordatorios sombríos de que la guerra no era un juego lejano, sino una amenaza inminente para tu propio hogar. El sonido lejano de las sirenas antiaéreas se volvió una banda sonora familiar, una alarma que te arrancaba del sueño y te hacía correr hacia los refugios improvisados, junto a tus vecinos, en una oscuridad compartida y una ansiedad creciente. La sensación de vivir al borde del abismo se volvía más profunda y persistente. Los jóvenes, apenas adolescentes, eran llamados a filas con mayor frecuencia, llenando los huecos dejados por los caídos. Veías a los vecinos despedirse de sus hijos, sus hermanos, con un temor que ya no se podía disimular. La alegría y la euforia de los primeros años de guerra habían dado paso a un cansancio sordo, a una resignación silenciosa. La vida bajo el régimen, que antes prometía una prosperidad sin igual, ahora se manifestaba en privaciones y pérdidas constantes. Los años pasaban, pero la promesa de un futuro glorioso se veía cada vez más distante, eclipsada por el rugido de los cañones y el luto silencioso. El aire de 1942 estaba cargado de una expectativa tensa, una mezcla extraña de fervor patriótico dictado y una ansiedad que te apretaba el pecho, recordándote que el curso de la historia te arrastraba inexorablemente hacia lo desconocido. Pero más allá de las vicisitudes del frente,
Fue en 1942 cuando un velo de silencio y de negación empezó a descorrerse ante tus ojos, revelando una verdad que, aunque susurrada, era infinitamente más terrible que la guerra misma. La cuestión judía, que había sido una parte central de la ideología nazi desde sus inicios, con sus boicots, sus leyes discriminatorias y las deportaciones iniciales, entró en una fase que superaba cualquier imaginación. Tú ya habías presenciado la desaparición de tus vecinos judíos. Aquellas familias que conocías de toda la vida, los dueños de la panadería, el zapatero, la anciana que vivía al final de la calle. Primero, se les obligó a llevar la estrella amarilla, un estigma que los marcaba públicamente, separándolos del resto de la sociedad, convirtiéndolos en parias a la vista de todos. Luego, empezaron las deportaciones masivas. Veías los camiones y los trenes, cargados de hombres, mujeres y niños, sus rostros marcados por el terror y la desesperación, sus pocas pertenencias apiladas a un lado. La narrativa oficial hablaba de reubicación al este, de trabajo para la nación, e incluso, en su cinismo más atroz, de asentamientos especiales. Pero, ¿a qué asentamientos? Nadie regresaba. Las cartas, que al principio llegaban esporádicamente desde lugares desconocidos, dejaron de llegar por completo. El silencio era ensordecedor, el vacío que dejaban en tu comunidad, palpable. Era la negación de la existencia, el borrado de una historia, de unas vidas. En enero de 1942, aunque tú no lo sabías, tuvo lugar en una villa a orillas del lago Wannsee, cerca de Berlín, una reunión secreta. Allí, los más altos funcionarios del partido y las SS, con una frialdad burocrática aterradora, coordinaron y formalizaron lo que llamaron la solución final a la cuestión judía. No fue un debate ético o moral, sino una discusión sobre la logística más eficiente para el exterminio masivo y sistemático de millones de personas. Se planificaron los detalles, los métodos, el alcance de la maquinaria de la muerte que ya estaba en marcha pero que ahora sería industrializada. Y aunque los detalles de esa conferencia permanecieron ocultos para la mayoría de la población alemana, sus efectos empezaron a filtrarse en tu realidad cotidiana de maneras espantosas. Soldados que regresaban del frente oriental, heridos o de permiso, a veces con el alcohol como desinhibidor, dejaban escapar susurros, fragmentos de historias que te helaban la sangre. Hablaban de acciones especiales en los territorios ocupados, de masacres de pueblos enteros, de fosas comunes, de unidades especiales, los Einsatzgruppen, cuya misión era exterminar a la población judía, gitana y comunista con una brutalidad incomprensible. Tus amigos ferroviarios, o conocidos que trabajaban en el transporte, relataban el destino de esos trenes que partían hacia el este, mencionando la falta de retorno, la inhumanidad de las condiciones. Se oían historias de campos en Polonia, nombres apenas pronunciados por lo bajo, con un miedo reverencial, lugares donde la gente simplemente desaparecía. La incredulidad se mezclaba con el horror. ¿Podía ser verdad lo que oías? ¿Podía tu país, la tierra de Bach y Goethe, estar llevando a cabo tales atrocidades? La propaganda, ahora, ya no solo culpaba a los judíos de todos los males, sino que los presentaba como una plaga que debía ser erradicada, un lenguaje que justificaba lo incomprensible y que, de alguna manera, preparaba a la sociedad para aceptar lo inaceptable, o al menos, para mirar hacia otro lado. El ambiente de miedo y autocensura era tan denso que cualquier pregunta, cualquier duda, se sentía como una traición. Te sentías atrapado en un torbellino de información contradictoria, la propaganda oficial que glorificaba la pureza racial y el heroísmo alemán, y los ecos sombríos de verdades que empezaban a emerger desde las profundidades del este, de la propia barbarie humana. La comodidad de la ignorancia, por terrible que fuera, se desvanecía, y una sensación de angustia y una carga moral se posaban sobre tus hombros, como una pesada manta. El velo de la negación, tejido con mentiras y silencios, se descorría lentamente, revelando un abismo de horror y depravación que te dejaba sin aliento, incapaz de comprender la magnitud de la crueldad que se estaba gestando en nombre de una ideología
en nombre de tu propia nación. La cruda verdad que empezaba a filtrarse sobre los campos y las atrocidades en el este te dejaba una herida abierta en el alma, una sensación de náusea y de profunda vergüenza que chocaba brutalmente con el orgullo nacional que el régimen se esforzaba por inculcar. Ya no podías ignorar del todo los rumores, por más que la censura y el miedo intentaran acallarlos. La existencia de lugares como Auschwitz, Treblinka o Sobibor, aunque sus nombres exactos y su propósito real aún no fueran de conocimiento público general en tu ciudad, se tejía en la conciencia colectiva a través de fragmentos, de miradas cómplices, de silencios elocuentes. Se hablaba de métodos industriales para tratar a los prisioneros, de fábricas de muerte que operaban con una eficiencia aterradora. La idea de que seres humanos fueran convertidos en desechos, con una frialdad burocrática, te atormentaba y te robaba el sueño. Te dabas cuenta de que la persecución inicial había escalado hasta un punto de no retorno, una barbarie que desfiguraba la imagen de humanidad. Esta revelación, aunque parcial, era un peso inmenso, un conocimiento que te hacía sentir cómplice por tu silencio forzado, por tu incapacidad de actuar. La propaganda, en un esfuerzo por desviar la atención, se volvió aún más estridente, más fantasiosa. Los noticieros seguían presentando mapas con flechas avanzando, victorias en frentes lejanos, héroes condecorados. Pero la realidad de la guerra se hacía cada vez más presente y palpable en tu propia vida, de una forma brutal y directa. A partir de 1942, las incursiones aéreas de los aliados sobre las ciudades alemanas se intensificaron de manera dramática. El cielo nocturno, que antes era solo oscuridad, ahora se iluminaba con las bengalas que marcaban los objetivos, seguidas por el ensordecedor estruendo de las explosiones. Te encontrabas cada noche en el refugio antiaéreo, en sótanos húmedos y oscuros, el corazón latiéndote desbocado, sintiendo como el suelo temblaba bajo tus pies con cada bomba que caía. El miedo a morir sepultado, a perderlo todo, a ser aniquilado en un instante, era una constante. El silbido de las bombas al caer era un sonido que se grabó a fuego en tu memoria, un presagio de muerte y destrucción. Al amanecer, salías a las calles cubiertas de escombros, presenciando la devastación, edificios en ruinas, tejados derrumbados, calles intransitables. Tu ciudad, antes un lugar de familiaridad y orden, se transformaba en un paisaje lunar de destrucción. Veías los cuerpos cubiertos con mantas, el humo acre que se elevaba de las ruinas, el desespero en los ojos de la gente que buscaba entre los cascotes sus pocas pertenencias. La guerra ya no era solo una historia de héroes en el frente, era una batalla en tu propia puerta, una amenaza real para ti y tu familia. La escasez de recursos se hizo crítica. Las raciones disminuyeron aún más, y la desnutrición se hizo evidente en muchos rostros. La gente se veía demacrada, sus ropas gastadas, su espíritu agotado. La búsqueda de comida y combustible se convirtió en una obsesión diaria. Los paquetes de regalo de los aliados, las bombas, eran los únicos regalos que recibías de la guerra, una ironía cruel. La moral, aunque oficialmente se mantenía alta con las exhortaciones del Führer, en privado se desmoronaba lentamente. El cansancio era universal, la esperanza, una flor marchita. La realidad de la guerra total te ahogaba, te quitaba el aliento, te consumía. Los hombres mayores, los que quedaban, y las mujeres y los niños eran forzados a participar en el esfuerzo de guerra, trabajando en fábricas, despejando escombros, recogiendo chatarra. La sociedad entera era un engranaje de la maquinaria bélica, y cada persona, una pieza reemplazable. El velo que se descorría ante tus ojos en 1942 no era solo la verdad sobre el exterminio, sino también la verdad sobre el costo humano y moral de una guerra de ambición desmedida, una guerra que ya se había vuelto contra sus propios creadores. Sentías que el país, tu propio país, se hundía en un abismo de horror y desolación, arrastrándote contigo, sin que pudieras hacer nada para detenerlo. La certeza de que el camino emprendido era erróneo se asentaba en lo más profundo de tu ser, pero el miedo te encadenaba, el miedo a las consecuencias de cualquier disidencia. La noche se había tragado la calma,
Y ahora, los monstruos que antes se ocultaban en las sombras, revelaban sus formas más grotescas bajo el fuego de los bombardeos. Te acostabas cada noche con el eco de las sirenas, con la imagen de los edificios derrumbados, con la carga insoportable de un conocimiento que te hacía cuestionar todo lo que creías saber sobre la humanidad. El año 1945 se alzaba ante ti, no como un nuevo amanecer, sino como un final inevitable, una conclusión brutal a la pesadilla que había devorado tu vida y la de millones de personas desde aquel fatídico 1939. La supuesta victoria que la propaganda había prometido con tanta vehemencia se había desdibujado por completo, convertida en un espejismo cruel, reemplazada por la cruda realidad de la derrota inminente que te asfixiaba día tras día. Los avances aliados, tanto en el frente oriental como en el occidental, ya no eran rumores lejanos o mapas manipulados en los noticieros, eran una verdad tangible que se sentía en el aire gélido, en el temblor de la tierra por las explosiones cada vez más cercanas, en los rostros desesperados de la gente que te rodeaba. En el este, el ejército soviético, con una ferocidad implacable, avanzaba sin detenerse. Las historias que llegaban de esos frentes eran de una brutalidad inimaginable, de ciudades enteras reducidas a escombros, de miles de soldados alemanes atrapados en calderas de fuego y hielo. Escuchabas los relatos, de boca en boca, de boca de algún soldado herido que regresaba, demacrado y con la mirada perdida, retiradas caóticas, la nieve teñida de rojo, el implacable avance de los tanques rusos. La gran cruzada contra el bolchevismo se había transformado en una fuga desesperada, una masacre sin fin. Tú sentías una angustia creciente por los tuyos que aún estaban en el frente, por ese hermano, ese primo, ese amigo que había partido con la promesa de una victoria rápida, y ahora solo te llegaban silencios o, peor aún, las temidas cartas de defunción. En el oeste, las tropas aliadas, con la potencia de Estados Unidos y Gran Bretaña a la cabeza, también avanzaban sin pausa. Desde el desembarco en Normandía en 1944, el cerco se había ido cerrando, implacable. Ciudades francesas, belgas, holandesas, liberadas una tras otra. El mapa que veías en los periódicos se encogía día a día, las fronteras de Alemania cada vez más expuestas. Ya no había fortalezas inexpugnables, solo defensas que caían una tras otra bajo la aluvión de fuego y acero. La resistencia era desesperada, pero inútil. Los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas habían alcanzado su punto más devastador. Era un horror diario, una sinfonía de destrucción que te desgarraba el alma. Las sirenas antiaéreas se habían convertido en una parte inseparable de tu vida. Su ulular agudo te arrancaba del sueño en medio de la noche o interrumpía tu día en cualquier momento. Corrías hacia el refugio, apretado entre extraños, escuchando el silbido aterrador de las bombas que caían, el estruendo ensordecedor de las explosiones que hacían temblar la tierra y las paredes. El miedo a ser sepultado vivo era una constante, un compañero silencioso y asfixiante. Al salir, la visión era siempre la misma, pero cada vez peor. Tu ciudad, antes vibrante y llena de vida, ahora era un paisaje lunar de ruinas humeantes, de edificios derrumbados, de calles intransitables cubiertas de escombros y polvo. Buscabas entre los restos de tu propia casa, si es que algo quedaba, los pocos objetos que te recordaban una vida pasada, mientras el humo acre llenaba tus pulmones y el olor a cal y destrucción te revolvía el estómago. Veías a tus vecinos, sus rostros cubiertos de hollín y lágrimas, buscando entre los escombros a sus seres queridos, o lamentando la pérdida de todo lo que poseían. Era la imagen viva de la desolación. La comida escaseaba hasta niveles críticos. Las cartillas de racionamiento se volvieron casi inútiles, pues apenas quedaba que racionar. El hambre era una constante, una punzada dolorosa en tu estómago que no te abandonaba. Te encontrabas hurgando en los mercados negros, intercambiando lo poco que tenías por un trozo de pan o unas patatas, sabiendo que cada bocado era una victoria temporal. El frío del invierno era cruel, y la falta de combustible te hacía tiritar en casa, envuelto en todas las mantas que podías encontrar. La propaganda oficial, GOT, prometía milagros,
ahora sonaba hueca y delirante, con referencias a armas secretas y a la victoria final que chocaban con la realidad de los bombardeos y la escasez. Te dabas cuenta de que vivías en un mundo de mentiras y negación, donde la verdad era silenciada y el miedo era la única ley. La movilización total había llegado a extremos grotescos. Viste a los últimos recursos del país ser enviados al frente, niños y ancianos, algunos apenas con armas, reclutados en el Volkssturm, la milicia popular. Te preguntabas qué oportunidad tenían contra los ejércitos profesionales, bien equipados y decididos de los aliados. Era una masacre anunciada, un sacrificio inútil. La lealtad al régimen, que antes fue fervorosa para algunos, se había disipado en una mezcla de agotamiento, desesperación y una creciente desilusión. El control del partido se volvía más brutal en su agonía. La Gestapo y las SS, con una paranoia inmensa, ejecutaban sumariamente a cualquiera que mostrara el más mínimo signo de derrotismo o traición, a veces en la propia calle, como advertencia a los demás. El miedo a una bala en la nuca era casi tan grande como el miedo a una bomba. Sentías que estabas atrapado en una jaula que se incendiaba, sin salida aparente, mientras el país entero se desangraba y se desmoronaba a tu alrededor, dejando un rastro de desolación y una profunda herida en el alma. La vida era una lucha constante por sobrevivir, por encontrar un resquicio de humanidad en medio de la brutalidad que te rodeaba. A medida que los meses de 1945 avanzaban, la realidad del colapso se hizo innegable, un proceso de desintegración que te dejaba aturdido, observando cómo todo lo que habías conocido se desmoronaba con una velocidad aterradora. Las armas milagro, los cohetes V1 y V2, que la propaganda había presentado como el giro definitivo de la guerra, resultaron ser meros destellos de esperanza en la oscuridad, sin capacidad real para detener el avance aliado. Veías sus lanzamientos, o escuchabas el zumbido característico de los cohetes volando sobre tu cabeza, pero sabías en tu corazón que eran esfuerzos inútiles, el último aliento de un régimen desesperado. La ofensiva de las Ardenas, el último gran contraataque alemán en el frente occidental, fue una apuesta arriesgada que, aunque causó un susto inicial a los aliados, solo sirvió para agotar las últimas reservas de hombres y material que le quedaban al ya moribundo ejército alemán. Te llegaban noticias fragmentadas de bajas masivas, de una derrota aplastante que sellaba el destino del frente occidental. La fe en el liderazgo, que alguna vez fue casi mística para muchos, se evaporaba día a día. Las emisiones de radio con los discursos del Führer, que antes eran escuchadas con fervor, ahora sonaban cada vez más delirantes y desconectadas de la cruda realidad del país en ruinas. Te dabas cuenta de que el hombre que había prometido una Alemania de 1000 años vivía en un mundo de fantasía, dando órdenes a ejércitos que ya no existían. Mientras tanto, las tropas soviéticas se acercaban a Berlín, la capital. La ciudad, que una vez fue el corazón de un imperio ambicioso, se convirtió en el epicentro de una batalla campal, el último reducto de una guerra perdida. Tú vivías la brutalidad de la batalla de Berlín, si es que estabas allí, o escuchabas los relatos aterradores de aquellos que lograban escapar. El sonido constante de la artillería, el estruendo de los bombardeos, los tiroteos callejeros, el aire espeso de humo y polvo. Te veías buscando refugio en los sótanos, compartiendo el miedo y la miseria con decenas de personas, esperando que cada día fuera el último de la guerra y que no fuera el último de tu vida. La escasez de agua, de comida, de medicinas, de todo, era desesperante. Los niños, algunos apenas con una década de vida, eran arrojados al frente de batalla, uniformados con ropa que les quedaba grande, armados con Panzerfausts, intentando detener los tanques soviéticos. Veía sus rostros asustados, sus ojos llenos de una mezcla de inocencia robada y un terror absoluto, sabiendo que eran sacrificios inútiles en un altar de fanatismo. La orden del Führer de destruir toda la infraestructura alemana para evitar que cayera en manos del enemigo, el llamado Decreto Nerón, fue la muestra final de un líder dispuesto a arrasar su propio país antes de aceptar la derrota. Una orden que, afortunadamente, fue desobedecida en gran medida por la desesperación y el sentido común de muchos.
El aparato estatal nazi, que había sido tan poderoso y opresor, se estaba desintegrando. La policía, los funcionarios del partido, los militares, muchos de ellos ya solo pensaban en su propia supervivencia, en huir, en desaparecer o en cambiar de bando. El terror que habían infundido durante años se volvía ahora contra ellos mismos. En medio de este caos y este desmoronamiento, los campos de concentración, esas fábricas de muerte que habían operado en secreto y en el silencio cómplice de la negación, empezaron a ser liberados por las tropas aliadas. Aunque los rumores de atrocidades habían llegado a tus oídos de forma fragmentada, la magnitud del horror que se reveló superó cualquier pesadilla. Las imágenes, las historias de los pocos supervivientes, el testimonio de los soldados aliados, lo cambiaron todo. El mundo entero, y tú con él, se enfrentaba a la verdad más cruda y brutal de lo que la humanidad era capaz. La vergüenza, el horror, la incredulidad, se mezclaban en un nudo de emociones que te oprimía el pecho. La justificación de la guerra, de la pureza racial, de la necesidad de espacio vital, todo se desmoronaba ante la magnitud de esos crímenes contra la humanidad. La maquinaria de exterminio, que había operado con una eficiencia burocrática aterradora, era ahora un testimonio innegable de la depravación que el régimen había engendrado. Sentías como el velo de la ignorancia, o del autoengaño, se caía por completo de tus ojos, dejándote expuesto a una verdad insoportable, una verdad que te perseguiría por el resto de tus días. El final de la guerra estaba cerca, pero el costo humano y moral ya era incalculable, una herida que tardaría generaciones en sanar, si es que alguna vez lo hacía por completo. La sensación de vivir en un país en ruinas, tanto física como moralmente, te dejaba un vacío inmenso en el alma, una carga que te acompañaba en cada paso incierto que dabas en ese mundo que se desintegraba. Finalmente, el último suspiro de la tormenta llegó, y con él, un silencio ensordecedor que reemplazó el constante rugido de la guerra, dejándote en un estado de agotamiento y un vacío inmenso. El 30 de abril de 1945, la radio, entre los escombros y la confusión de la caída de Berlín, emitió un comunicado oficial sobre la muerte de Adolf Hitler. Para muchos, significaba el fin de una era, para otros, una confusión profunda, la pérdida de su líder supremo. Para ti, era una mezcla extraña de incredulidad y un alivio casi insoportable, una especie de liberación que venía después de años de opresión. Sentías que un peso gigantesco se levantaba de tus hombros, pero que dejaba una huella indeleble, una marca profunda. Días después, el 8 de mayo de 1945, llegó el anuncio oficial de la rendición incondicional de Alemania. La guerra en Europa había terminado. El cese de las hostilidades no vino con una explosión de júbilo en tu ciudad, ni con desfiles festivos. Vino con un silencio que era casi doloroso, un silencio después de años de ruido de bombas, de sirenas, de disparos. Sentías una mezcla compleja de emociones, un alivio inmenso por el fin de la matanza, un agotamiento profundo por años de privaciones y miedo, y una desorientación total ante el futuro incierto. La imagen de las ciudades alemanas era la de una devastación absoluta. Caminabas por las calles que conocías, y solo veías ruinas, montones de escombros, esqueletos de edificios que se alzaban hacia un cielo que por fin estaba en calma, pero que te parecía ajeno. Tu ciudad, tu hogar, tu país, estaban irreconocibles. La gente, delgada y pálida, emergía de los refugios, de los sótanos, con la mirada perdida, pero con un atisbo de esperanza, un anhelo de empezar de nuevo, de reconstruir. Las tropas aliadas entraron en tu ciudad, si es que no lo habían hecho ya. Soldados extranjeros, hablando idiomas diferentes, pero con una apariencia de orden y una promesa de paz. La convivencia con ellos fue, al principio, cautelosa, llena de recelo mutuo, pero también con una necesidad compartida de reconstruir y sanar. El verdadero horror de la ideología nazi y sus consecuencias se reveló en toda su magnitud con la liberación de los campos de concentración. Las imágenes, las películas que se proyectaron en los cines, los testimonios de los supervivientes,
lo cambiaron todo. Los crímenes contra la humanidad ya no eran susurros o rumores, eran una verdad innegable, documentada, visible para todo el mundo. Sentías una vergüenza profunda, una culpa colectiva que pesaría sobre la nación durante décadas. Te preguntabas cómo pudo suceder algo así, cómo tu gente pudo permitir tal barbarie. La propaganda, el adoctrinamiento, el miedo, la indiferencia, todo eso había contribuido a la oscuridad. El legado del régimen nazi fue una cicatriz profunda, no solo en la tierra, con sus ciudades en ruinas, sino también en el alma de un pueblo. La Alemania de 1945 era un país moral y materialmente devastado, enfrentado a la inmensa tarea de la reconstrucción y, lo que era más difícil, la de la reconciliación con su propio pasado. Tú, como parte de esa generación, te encontrabas ante el desafío de entender, de recordar, de asegurar que tales horrores nunca volvieran a repetirse. La historia de los nazis, desde aquel eco lejano de una promesa en 1919, pasando por el estruendo de 1933, la noche que se tragó la calma en 1939, hasta el terrible descorrimiento del velo en 1942 y el último suspiro de la tormenta en 1945, es un relato de ambición desmedida, de odio desatado, de la fragilidad de la democracia y la capacidad humana para la crueldad más absoluta, pero también para la resiliencia y la esperanza. Un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia, de la empatía y de la defensa de los valores humanos fundamentales. Y así concluye este episodio sobre la historia de los nazis, desde su creación hasta su final. Si este contenido te ha resultado interesante, déjanos un like y suscríbete al canal Historias para Dormir en Calma para más contenido. Compártenos en los comentarios qué otros temas te gustaría que cubramos en futuras historias.